día, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en este espacio creado por el Grupo Parlamentario del FMLN para informarle a usted que nos escucha y también que nos ve por la televisión del trabajo que los diputados y diputadas del FMLN realizan dentro de la Asamblea Legislativa y también, por supuesto, en cada uno de los territorios. Este día nos acompaña el diputado Carlos Alberto García Ruiz. Él pertenece a la Comisión de Municipalismo y también a la Comisión Agropecuaria. De temas de estos, pero también de coyuntura nacional, vamos a estar conversando esta mañana. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Vanessa. Un saludo al pueblo salvadoreño y a toda la membresía del FMLN que nos sintoniza, como usted ya dijo, por los medios legislativos a través de la radio y la televisión legislativa. Vaya pues nuestro saludo franco, sincero y de admiración al pueblo. Diputado, hay un tema que está siendo discutido en el seno de la Comisión Agropecuaria y que también diferentes productores de caña han venido acá a la Asamblea Legislativa a exigirle al resto de diputados que sean conscientes. Nos referimos al tema del bagazo de caña. ¿Qué es específicamente lo que están solicitando? Lo que se está solicitando incluso son varios aspectos. En primer lugar, que los productores de la caña de azúcar realmente obtengan los beneficios necesarios de su esfuerzo que durante todo el periodo de la zafra. Es decir, la producción de la caña exige su proceso de siembra, de desarrollo, y luego que viene el periodo de zafra y hay que trasladar esa caña a los ingenios. Si bien es cierto que se ha dicho que el 45% de esa producción el 53% sea en beneficio de los productores, pero ese es un discurso bastante engañoso, porque no es cierto que les toca el 53% de los frutos que da la caña, porque la caña no solo da el azúcar y la miel final, sino que también hoy en los últimos tiempos, y además siempre se ha hecho un uso diferente de lo que nosotros conocemos como el bagazo, o sea, el producto final que queda de la caña, la fibra que queda, que antes se usaba para hacer concentrado, o se usaba así simplemente para dárselo al ganado en periodo de un periodo seco, cuando ya se agotan los pastos, se agotan los piensos. Entonces la gente recurría a eso, y todavía en algunas partes, diríamos en la producción artesanal, todavía se usa de esa manera. Sin embargo, no es cierto que ya se está haciendo así. Últimamente, en los últimos tiempos, se ha dado un fenómeno que permite que ese bagazo sea materia prima, a veces mucho más productivo que el azúcar mismo. ¿Para qué nos estamos refiriendo? Sirve de materia prima como una fuente de producción de energía eléctrica, que ya lo están utilizando varios ingenios, se están readaptando con esa finalidad, y ocurre que realmente es altamente productivo. Pero de eso no es una cosa que hoy lo están pensando hacer, no, ya está en producción, ya está dejando grandes dividendos, y esos dividendos el productor no ve nada. Es más, a él le toca no solo producir la caña, cortarla, trasladarla de los sitios de producción hacia los ingenios, y todos esos costos le quedan a él. Por eso se supone que se le da el 53%, pero el 53% no es solo sobre el azúcar y la miel final. El 53% hoy debe ser tomado en cuenta lo que hace la caña, el bagazo de la caña, y en ese sentido los productores han empezado a reclamar con justicia, a reclamar, y no tienen un año de venir reclamando, tienen ya, por lo menos yo voy a cumplir 3 años de estar
en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y estamos tratando ese tema justamente en estos tiempos. Estamos tratando ese tema en la comisión para ir regulándolo. Pero ¿qué es lo que ocurre? En esto lo que ocurre es que tenemos el CONSA, que es el Consejo Nacional de la Mesa de la Caña y de la producción, industrialización y comercialización de la caña, que es el organismo que debería estar pendiente que en cuanto aparece un beneficio más, hacer justicia con ese beneficio con relación a todo lo que es la cadena productiva, pero no. Lo integran, por supuesto, fundamentalmente lo integra el Estado, lo integra los propietarios de los ingenios y lo integran, se supone, los productores, pero los productores están en desventaja. Y en esto hay que decir que incluso el Ministerio de Economía ha tenido una conducta no muy clara con relación a los intereses de los productores de la caña. Yo lo tengo que decir aquí, yo no me voy a callar. Creo que es una cosa que debe llamarnos poderosamente la atención, porque uno se percata de que los representantes del Ministerio de Economía en el CONSA defienden más a los dueños de los ingenios que a los productores. Eso no es correcto. Yo lo voy a decir aquí clarito y sin tapujos. Para que las cosas queden claras, es necesario. Por eso los productores se han acercado a nosotros, y debo decirlo, se han acercado a las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa, y en la que han encontrado y encontrarán siempre el eco más profundo es en nosotros, porque nosotros fundamentalmente nos debemos a el pueblo trabajador. No estamos en contra de las empresas, pero no podemos proteger a las empresas desprotegiendo a los trabajadores, y particularmente a los productores, que son micros, pequeños y medianos empresarios. Así es que tenemos que generalizar, y hoy sí tenemos que demandar que el producto, que el fruto, los dividendos que deja, que son realmente ahora muy significativos para los ingenios que están produciendo, que ese 53% también se refiera al usufructo de este dividendo. Ellos han señalado, diputado, los productores, que hay una negativa de parte de ciertas fracciones, de ciertos grupos parlamentarios, de respaldar esto, y que vienen dándole largas en la comisión, pese a que todos los costos, como usted bien lo decía, de la producción, del traslado de la caña de azúcar, les corresponde a ellos, y que es desigual la proporción de ganancias que están teniendo respecto a los dueños de los ingenios. Ellos reconocen el trabajo, la inversión que hacen los ingenios, pero sí están haciendo uso, y usted también lo decía, que ellos están obteniendo grandes ganancias de esto, que es el bagazo y que no se contempla en la ley. Es que eso es correctamente, como no tenía ese uso allá cuando se aprobó la ley. Pero las leyes no pueden ser para eterna memoria, las leyes hay que actualizarlas. Y efectivamente, yo por eso he dicho, no abordé esa parte, he dicho de que con el FMLN los productores de caña están claros y seguros que cuentan con nuestro respaldo. No es así con la derecha, y siempre encuentran subterfugios, argumentos para decir que no, lo hace Arena, pero no solo lo hace Arena, también lo hacen los del PCN, y aquí tenemos que decirlo, y gana, uno no lo ve de manera franca y abierta, decididos alrededor de la defensa de los cañeros. Entonces nosotros llamamos ahora, y es porque esto tiene que ver con el casi monopolio que tiene el CONSA. Es el representativo de un monopolio, que es el monopolio de la industria del azúcar, es decir, de la industria del azúcar y de la producción agrícola de la caña. ¿Por qué digo esto? Porque también hay los ingenios hoy se disputan incluso los terrenos
andan alquilando y todo eso, propiedades para la siembra de la caña y disputándole a los pequeños la producción cañera. Es decir, aquí no es cierto que alguien está pensando, que un empresario está pensando en que otros empresarios también ganen. Eso es absolutamente falso. Cada empresario entre más tiene, más quiere y más dominio. Y uno puede preguntarse, ¿y qué familias están en eso? Pues hombre, hay familias muy connotadas como lo regalado. Aquí no andemos hablando, ¿cómo se llama?, discursos encubiertos. Aquí hablemos con la claridad que hay que hablar, y yo por eso en este sentido, así como he hablado, y por eso lo digo con claridad, Arena y PCN cerradamente se niegan a darle el apoyo a los productores de caña, a los micro, pequeños y medianos, por supuesto protegiendo a los grandes productores, que uno sabe que los del ingenio del Ángel, que los del ingenio de la Central Izalco, del ingenio El Giboa, todos estos, en fin, los grandes ingenios, la cabaña y todo esto, ellos obviamente no todos tienen la producción por hoy, no todos tienen la producción de energía, pero ya están en disputa, ya hay unos que ya están en un gran usufructo, otros están en mediana producción y otros peleando por entrar. Esa es la situación real que se tiene. Por tanto, nosotros hacemos el llamado a la gente de la caña para que a los productores micros, pequeños y medianos, para que no bajen su presión, que se exija el derecho que les asiste de usufructuar parte de ese producto que a ellos se los están negando. Claro, vuelvo a insistir, cuando se hizo la ley no estaba la producción en su apogeo, por eso es que hoy incluso ya no queda bagazo para que el ganado tenga una defensa en los días de periodo seco, y entonces estamos hablando de la necesidad de que los cañeros obtengan el usufructo que justamente se merecen. Bueno, vamos a darle seguimiento a esta discusión en el seno de la comisión, pero también hay otro tema muy interesante, diputado, que también lastimosamente se le viene dando largas, y es la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Cómo se encuentra en este momento? Realmente hemos avanzado. No podemos decir que estamos a cero. Están aprobados prácticamente la mayoría de los artículos, 70 y tantos artículos están aprobados. Hay algunos 11 artículos que hace falta su discusión y unos 4 o 5 artículos que están en el congelador porque no ha sido posible ponernos de acuerdo. Y los venimos arrastrando desde el inicio de la discusión. Pero ¿quiénes son los que y qué temas? Son temas cruciales, por ejemplo. El tema, por ejemplo, de la semilla. Es un tema que la derecha se niega a que lo debatamos y que protejamos a la producción nacional, porque ellos están más interesados, a pesar de que tienen allí en las exposiciones, en el plenario a veces se oyen defendiendo el medio ambiente, y que todo eso es pura farsa, porque a la hora de abordar, por ejemplo, la ley de semilla, ¿cómo se llama? Allí no hayan cómo hacer, se retuercen como gato panza arriba para tratar de impedir que se garantice en primer lugar la semilla criolla y la semilla local. A ellos es una cosa que no quieren que eso se defienda. ¿Por qué? Porque ellos son representativos de las grandes transnacionales como Monsanto aquí, a través de Fertica y compañía, y entonces por eso es que se niegan a que se aborde y se defienda lo propio, lo autóctono. Aun cuando la semilla local tiene muchas ventajas sobre la que se aspectos exporta. Justamente nutricionales, porque si bien es cierto,
que la semilla transgénica garantiza en algún momentito un nivel de producción mayor, pero su nivel energético y alimentario es menor, y entonces por eso lo que debes decir es algo así como le damos al ganado en el verano el bagazo para que no se muera de hambre. Más o menos la misma figura es a los seres humanos cuando consumimos maíz transgénico, cuando consumimos frijol transgénico, que le estamos matando su fuerza natural. Y esto es lo que a ellos, en aras de la ganancia, porque el problema de la empresa no es si es eficiente en la producción. Yo creo que eso, nosotros no vamos a ponernos necios a decir que las empresas no buscan la eficiencia, por supuesto que sí, pero es en función del lucro, en función de la ganancia. Y si en función de la ganancia hay que, ¿cómo se llama?, quitarle beneficios a un producto con tal de que llene la forma, entonces ellos no andan amagando, y eso es lo que está ocurriendo con la semilla en nuestro país. Se quiere atacar de una manera muy sutil para que se diga que es en defensa de las necesidades alimentarias y la cuantía de la producción. No es cierto. Es más, todos sabemos que no es solo con la semilla, también es con los agrotóxicos, que como todo esto es parte de la cadena, entonces ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es tratando de garantizar que las grandes transnacionales tengan aquí garantizado el mercado, amarrado al mercado, y por eso es que estamos en ese debate. ¿Cuál es el otro de los problemas agudos que tenemos? Bueno, mire, aquí el código de autorregulación publicitaria, que es un código privado, lo quieren dar categoría de ley. Los códigos privados no pueden tener categoría de ley. ¿Por qué? Porque cambian de acuerdo al interés del privado. Y por tanto no pueden dárseles como el interés general, el interés genuino nacional. Podrá ser genuino nacional para los privados, pero para los consumidores no es lo mismo, y en ese sentido es uno de los temas que tenemos ahí en el congelador. Pero no es solo eso, también vuelvo a decir, son los agrotóxicos, porque se necesita ir desintoxicando nuestra tierra para que nos siga dando productos que realmente se vuelvan alimenticios y no se vuelvan productos que son punto de partida incluso para enfermedades, porque aquí no hay que negar, en esto hay que pensar lo que ocurre en otras partes. Inclusive han ya prohibido, es decir, en Europa, por ejemplo, la Monsanto en Francia tiene cerrado el mercado. Eso no se lo dicen aquí a la gente. ¿Y por qué lo tiene cerrado? Porque ellos además, incluso en algunos productos se ha detectado que llevan elementos que conducen a la infertilidad. Es decir, aquí hay que pensar cómo el capitalismo, cómo las grandes empresas transnacionales que dominan el mundo pretenden mantener este statu quo, y si para ello tienen que impedir que la especie humana se reproduzca, no andan amagando. Estas cosas hay que decirlas y hay que plantearlas, y por eso es que los transgénicos, para los que realmente amamos la vida y creemos que todos los seres tienen derecho a decidir cuándo y cómo debe reproducirse, también tenemos que hablar de estos elementos. Y con los agrotóxicos, pues hombre, ahora también los ancestrales nunca necesitaron agrotóxicos, sí, y tenían las mejores producciones y además de gran calidad. Y si no, ¿cómo me van a explicar que aquellas generaciones de nuestros pueblos originarios eran tan fuertes y resistían tanto la intemperie? Porque nadie va a decir, hoy para poder caminar, aún en estos tiempos tenemos que andar vestidos, porque a veces un pinche cambio climático nos dobla. ¿Y por qué los ancestrales, incluso hasta en el frío, resistían más?
porque respetaban a la naturaleza. Y entonces todos estos elementos se están discutiendo y son los puntos neurálgicos que tenemos, y en donde la gran discusión es, y hay que decirlo, hemos caminado suficiente y nosotros tenemos que procurar que estos elementos que están en el congelador francamente le resuelvan. ¿Y en qué estamos ahora? Ahora, como ya estamos a punto de terminar, hoy quieren que primero terminemos todo lo demás y después vemos lo del congelador. ¿Cuál es la idea? La idea es que una vez aprobemos todo lo demás, decir esto no lo dejamos pasar y ya. Esto es importante que se lo digamos a la gente, y yo invito a todo el movimiento social a que defienda sus posiciones, pero que esa defensa signifique también presión a todas las fracciones, para que pensemos realmente en el interés nacional y no en el interés de las grandes transnacionales. Diputado, el tema de la soberanía alimentaria no es un tema que se discute nada más en El Salvador, es un tema que está dando mucho de qué hablar a nivel internacional. Incluso hay organismos internacionales que están incidiendo en diferentes países para la aprobación de normativas como esta, pero vemos esa negativa constante de parte de la derecha, pero vemos que su discurso cambia cuando salen en los medios de comunicación, a través de sus redes sociales, o incluso cuando tienen un micrófono frente a la población, su discurso cambia totalmente. Entonces quizás ahí el llamado a la población, porque viene un periodo electoral en el que vienen y dan un discurso diferente del trabajo que se está haciendo en las diferentes comisiones. Efectivamente, y uno imagínese, para que veamos una cosa, hasta dónde, yo lo voy a decir hasta dónde son de farsantes. Sí. Cuando se dio el fenómeno que se dio en el ingenio La Magdalena, que se rompió un estanque donde tenían miel acumulada, y esto se vertió al río, y no decían, un derramamiento que esa empresa tenía que haber previsto hace muchos años, porque no es un ingenio que lo fundaron hace 5 o 10 años, ese ingenio es viejísimo. Y entonces, es decir, pero como al capital lo que le interesa es su fruto, no los costos que la sociedad tenga que pagar, y no incluso para justificar, y una diputada hasta estuvo bebiendo miel de purga en la televisión con tal de decir que no era contaminante, y toda la fauna acuática de ese río, aguas abajo, pereció, mataron infinidad, pero estaban diciendo que no, que eso, y que no se debía de castigar, no se debía de sancionar a eso. ¿Y por qué dicen esto? Porque así son. Ellos venden imagen. Nunca le hablan francamente a la gente de qué es lo que quieren, porque le dicen una cosa y realmente le hacen otra. Entonces, cuando ellos se vuelven como defensores del medio ambiente, es una absoluta farsa. Yo se lo voy a decir aquí, no es cierto que son defensores del medio ambiente, son depredadores del medio ambiente. Y por supuesto, si ellos tienen que depredar la vida, cuando no sea la de ellos, no tienen ningún inconveniente, si eso significa ganancia. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros debemos tener claro cuáles son las funciones que en torno a una ley como esta debe tener la población, porque al final y al cabo el consumidor no es solo el productor, el consumidor esencialmente es toda la población, y eso incluye a los distintos estratos sociales, sean de la gran sociedad, del gran capital, y por supuesto los que peor nos va, porque nos queda siempre el bagazo, es a los de aquí abajo, a la gente más pobre. Así es que yo invito a que en periodos como este no se dejen embaucar, tomen en cuenta que este periodo que estamos viviendo, si no fuera porque el Frente Farabundo Martí está administrando el país, realmente estaríamos en una situación realmente caótica,
que eso se expresa en las grandes batallas sociales que hay hoy, que no se refieren solo a la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, ni se refieren solo a la lucha de los productores, de los pequeños, medianos productores y microproductores de caña de azúcar, sino que se refiere a toda la sociedad. Entonces, en esta dirección, mi llamado es a la gente a que no se deje embaucar y que tome en cuenta que la única defensa que tienen con relación a un proyecto de sociedad en donde haya la mayor justicia posible, eso se refiere a acompañar y a garantizar que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional vaya a la vanguardia y esté al frente de toda la sociedad. Diputado, vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Voz Parlamentaria. No nos cambien. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de Voz Parlamentaria. Estamos conversando con el diputado Carlos Alberto García Ruiz. Diputado, antes de irnos a la pausa, usted hablaba de las luchas sociales que se están viviendo en nuestro país. Y una de estas grandes luchas es la solicitud de la clase trabajadora por una reforma a la ley del sistema de pensiones de nuestro país. Se hablaba de un robo del siglo y la clase trabajadora señala que ese robo se dio en el 96 con la aprobación de la ley y en el 98 con la implementación de la ley que privatizaba las pensiones en nuestro país. Efectivamente, esos son los problemas que tiene nuestra sociedad, que no es solo ese, pero que ese es uno de los que realmente pone en riesgo la estabilidad del país, y hay que decirlo sin tapujos, ¿verdad? El problema de las pensiones, cuando de manera muy artificiosa y mediante un enfoque, mediante un supuesto análisis que se hizo, que era más que todo una campaña propagandística como la que hay hoy, cuando dijeron que privatizar el sistema de pensiones iba a venir a resolver y a garantizar ese enfoque para todo el conjunto de la sociedad, que iba a tener mayor cobertura, que iba a hacer un esfuerzo mucho más digno, que iba a tener una acumulación más grande, y en fin, empezaron de todo eso. Efectivamente, el único tema del que hablaron, que era franco, el de la acumulación. Lo que pasa es que no dijeron que para quién. La acumulación se ha producido. Hay que recordar que la única fuerza que se opuso a esa privatización fue el Frente Farabundo Martí. Aquí todas las demás fuerzas, aunque decían que había que, representar a los trabajadores, pero era pura farsa, era mientras llegaban a quedar con el negocio. ¿Qué ocurrió? Se les dijo, este es algo así como una criatura que nace muerta, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Es decir, era un sistema que no solo no iba a resolver, sino que iba a agravar la situación de las pensiones. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué se dice? Es que lo que pasa es que como el Estado, dicen, es corrupto, pues sí. ¿Y quiénes tenían el Estado? ¿Acaso no eran ellos? Como lo han tenido a lo largo de la historia. Si uno revisa la historia de nuestro país, si se da cuenta de quién ha manejado el país a lo largo de su historia, desde la independencia, desde la conquista para acá. ¿Quién lo ha manejado? Los conquistadores. Y como sometieron a nuestros pueblos originarios,
así lo han venido imponiendo, y después los pueblos originarios se han visto acompañados por otros segmentos sociales que se van incorporando, como los ladinos, como incluso los cruces entre blancos y aborígenes, que también han tenido su propia connotación. Entonces, eso ha ido ensanchando, incluso desplazando a los pueblos originarios y sacando una capa esencialmente de trabajadores que tienen a su base esta situación. Pero ellos ofrecieron todo aquello y se les dijo: eso no tiene destino. Por eso es que usted dice, el debate fue y se desarrolló el 96, y en un madrugón se aprobó la privatización, ya después de que le habían pegado el asalto al Estado, con la banca, con los ingenios, con la electricidad, con las comunicaciones, las telecomunicaciones. Y después se vinieron, como ya les iba quedando poco, le cayeron a las pensiones. Y en línea tenían a la educación y a la salud. Eso no se les permitió. El país se les bloqueó. Eso fue una gran ganancia para el país, el que no se haya privatizado la educación de manera absoluta, porque hay privatización, una parte ya está privatizada. Lo mismo que la salud, que no se haya privatizado de manera absoluta, pero hay una gran parte que ya está privatizada. Pero es a la que no tiene acceso la gente, porque la gente no tiene capacidad para pagar seguros ni cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, se dio la privatización de las pensiones, y al darse la privatización de las pensiones, como usted lo podrá dar seguimiento, que se les dijo que no era cierto que el fondo que iba a quedar de garantía iba a ser un fondo que iba a resistir por las características a las que estaba sometido. Bueno, pero los argumentos sobraron, es decir, la propaganda sobró, porque no son argumentos, son clichés propagandísticos y campañas agresivas que golpean la mente de la gente. Y en ese sentido se privatizaron las pensiones. Se acordó la privatización en el 96, y se obligó a los trabajadores que no vengan a decir hoy que el robo, como lo están diciendo, el robo del siglo ocurrió el siglo pasado. Ahora lo que se quiere es volver a que el pueblo trabajador se usufructe su propio esfuerzo, porque aquí no es el propio esfuerzo del pueblo trabajador el que se está usufructuando. ¿Qué es lo que ocurre? Ya para el 2000 se habían terminado el fondo de garantía previsional que había quedado, que eran más o menos 1.200 millones. Del 98 al 2000 lo hicieron tronar. Sí. ¿Y qué pasó? Empezaron ellos ya con la técnica de hacerle préstamos desde los recursos de los trabajadores, hacerle préstamos al Estado. Y para garantizarse que ese préstamo no les demandara mucho recurso, le aplicaron la ley LIBOR, es decir, la tasa LIBOR de interés, que por eso es que apareció primero con un 4%, pero como además después desarrollaron la dolarización y bajó las tasas de interés, y entonces la tasa LIBOR, que estaba entre el 4 y el 6%, se vino al piso, y entonces dejó pagando. Y de eso a veces no quieren responsabilizar estos irresponsables que manejan discursos falsos ahí en la asamblea, ahí en el plenario. Es decir, ¿quiénes privatizaron esto y quiénes aprobaron la tasa LIBOR para los intereses de los préstamos? Lo hicieron ellos. Bueno, con esa medida paliaron desde el 2000 hasta el 2006, pero ya el 2006 la deuda era tan grande que ya no había capacidad, y entonces ¿qué inventaron? Una bomba de tiempo que va cada vez simplemente acumulando. El problema es cuándo va a ser el estallido.
esa bomba de tiempo, que va acumulando algo así como algo que está ahí lo suficientemente compacto, pero va rodando y va acumulando de tal manera que la traca es tal que cuando haga el estallido le va a generalizar a toda la gente una situación de inestabilidad tal que va a golpear al pueblo salvadoreño. Entonces, ¿en qué ocurrió? El 2006 inventaron el Fondo de Obligaciones Previsionales, es decir, que era con el cual autorizaban a que el Estado siguiera endeudándose con las AFP y siempre con la tasa LIBOR. Claro, ellos pensaron que esto iba a ser así por sécula seculorum, que ellos nunca iban a ser apartados del timón del Estado. Pero ocurrió que el 2006 fue algo así como la campanada para lo que iba a ocurrir el 2009. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ellos han endeudado al Estado. Al mismo tiempo que se aprobó el FOB, se aprobó una ley en la cual estaban garantizando que el Estado debía asumir obligaciones. No solo, es decir, que esta ley incluso la traen desde el 98, desde el 2000, perdón, que se asumieran obligaciones del pago de pensiones cuando los ahorros del pensionado que le ha entregado a la AFP se acaben, entonces el Estado le tiene que pagar, pero el Estado no está recibiendo. Correcto. Y entonces, si el Estado no está recibiendo, ¿de dónde va? Por eso es que tuvo que empezar a endeudarse. ¿Por qué? Porque no tenía ese rubro, ya no tenía para cubrirlo. Esta picardía, y llegaron a cosas mucho más graves. Cuando han tenido una cherada, los amigos de los gobernantes les han aprobado pensiones que realmente son un insulto en el país. Aquí hay gente que tiene pensiones hasta de $7,000. ¿Bajo qué argumento sucede eso? Simplemente bajo el argumento que eran por los servicios prestados al país. Pero si eso ya se les pagaron, no hay razón para dejarle semejantes cuantías, y con eso le han hecho un daño más profundo al sistema de pensiones. ¿Y hoy qué es lo que ocurre? Cada vez, hoy ya no es posible que el Estado le siga prestando. Es decir, hasta septiembre, sí, hasta el mes de septiembre, una de las AFP tiene fondos para prestarle al Estado. Es decir, aquello del 45%. De la masa que tienen, de ese 45%, ya en septiembre de este año, eso hace crisis en una de las AFP. Y en febrero, marzo del otro año, truena la otra. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Y ahora, ¿de dónde va a agarrar el Estado? Al final, el Estado ha tenido que venir invirtiendo de los impuestos, es decir, del IVA y de todos los impuestos que paga el pueblo salvadoreño pagando pensiones. Los impuestos no son para ese fin. Se podría invertir en otra y se deben de invertir, porque el impuesto que se cobra con un fin específico. Se dice, ¿para qué? Eso es algo así como una tasa, cuando se cobra las tasas en los municipios. Cuando usted cobra la tasa para dar el servicio del tren de aseo, cobra la tasa para dar el servicio de energía eléctrica, cobra la tasa para mantenimiento de aceras, el derecho de pavimentación que se llama. Para eso es que sirven. Pues esos mismos rubros son cobrados por el Estado central en otras direcciones, y por el caso del IVA. El IVA es el impuesto al valor obligado, que es un impuesto que tiene un profundo carácter regresivo. El Estado lo cobra, pero de allí quieren que agarre para allá, y no importa que no quede para salud, no importa que no quede para educación, no importa que no quede para nada, con tal de que los señores, por eso es que necesitan un Estado que no tenga capacidades económicas, entonces que esté amarrado, y un Estado pasapapeles, que solo esté reuniendo firmas y cosas por el estilo. Haciendo el favor como lo ha venido haciendo. Es decir, poniendo al Estado en beneficio del grupo económico que esté dominando. Es decir, ahorita, por ejemplo, si uno se pone a pensar,
En Arena están decidiendo si es el grupo Callejas o es el grupo Simán el que debe gobernar, es decir, porque alrededor de él hay otros grupos. ¿Va? Entonces, el grupo que gane es el que va a obtener, así como por ejemplo, cuando estuvo el señor Cristiani, entró el señor Cristiani y después el señor Calderón Sol, en el periodo del señor Calderón Sol se abandonó la ganadería. ¿Por qué? Porque el que tenía de secretario técnico era el que importaba la leche en polvo, y entonces había que quitar la producción lechera de aquí para que pues, estuviéramos obligados a importar, porque eso le daba al señor Tuché, le daba las grandes ganancias, Sabla Tuché entiendo que es, le daba las grandes ganancias en la importación de leche. Así se funciona, y para eso es que necesitan el aparato del Estado. Entonces hoy se pregunta uno, de acuerdo a esto, como siempre han estado utilizando estas cosas, ¿a quién le deben de servir? ¿Al grupo Simán o al grupo Callejas? Eso es lo que le están ofreciendo al país en este momentito. Por supuesto hay otros que andan ahí merodeando, pero son la simple explicación. Bueno, pero volviendo a las pensiones, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ante todo esto, diputado, urge una reforma. Es que ya no es realmente lo que debería de hacerse es la nacionalización de las pensiones. Eso es lo que debería de hacerse. Pero uno entiende el cisma que eso causa. Y entonces, para no poner a la sociedad en un trauma tal, porque es traumático, porque nadie puede decir que es que los señores en sus intereses, ellos no les importa que el país se destruya, y son capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, mire las campañas que han levantado, que incluso son campañas francamente que si las valoráramos, solo el Estado podría pagarlas. Pero ¿cómo es que las pagan? Es que son los mismos, es decir, son los mismos dueños de los medios, de la televisora, son los mismos dueños de ¿cómo se llama? De los periódicos, son los mismos dueños de las radios. Y en todo caso es un entramado tal que lanzan ese bombardeo, y hoy dicen el robo del siglo, y claro, tanto lo repiten que los trabajadores hay un momento en que los logran embobar. Sobre todo porque siguen utilizando campañas que atemorizan. Sí, que atemorizan a la gente y le dicen te van a robar tus ahorros. Lo que les no, ya se lo robaron, y hoy lo que no le quieren decir, mira, te quieren regresar tus ahorros. Eso es lo que no les dicen. Es decir, esa es la lectura que hay que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya no resiste. Yo creo que va a ser necesario que un día nuestra gente ponga al descubierto las discusiones que se tienen. Por supuesto, yo no estoy por hoy autorizado a hablar del fondo, sí, pero la situación es muy grave, es de alta gravedad. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya hoy por eso es que hay que hacer reforma. Y ya se había hecho, ya se había iniciado, hombre. Pero aquí es donde esta gente inmediatamente recurre. ¿Por qué? Mire, cuando se aprobó, por ejemplo, la medida que se ampliara la base del FOB del 45 al 50% para tener un ambiente, para garantizarle a las y los pensionados su pensión de aquí en adelante, mientras se desarrolla la reforma. Mire lo que hicieron, corrieron a la sala, porque allí tienen el único punto en el aparato de Estado donde se pueden apoyar con una rapidez, y presentan hoy. En la mañana tienen el problema, ponen en la mañana a los plumíferos que tienen a que redacten, que a veces redactan mal las cosas y las tienen que hacer hasta 3 veces para que se las acepten. Pero si se las llevan redactadas como ellos las necesitan, en la mañana redactan, en la tarde se las presentan y allí mismo se las reciben, y 2 horas más tarde les dicen que es, ¿cómo se llama?, que es admitida, porque ya cuando es admitida una demanda, un recurso de amparo, entonces de inmediato
se tiene que determinar cuál va a ser la ruta, y lo primero que dicen, suspéndase el acto reclamado. Y entonces pararon una cosa que no tiene ninguna explicación jurídica porque lo hacen. Con resoluciones express. Con resoluciones express, que han tomado esa decisión. Por eso es que realmente lo que nuestro pueblo debe saber es dónde están los sitios que están volviéndose el punto de apoyo para impedir que se pueda avanzar. Y a pesar, vuelvo a decir en esto, a pesar de que saben el riesgo que esto significa, pero es que ellos están para destruir el Estado-Nación. Eso es lo que quieren destruir. Es el Estado-Nación el que quieren destruir, y por eso se lanzan a destruir el nivel organizacional de la gente. Hoy, si no se hace eso aquí en este país, imagínense el día que no se tenga para entregarle la pensión a más de 190,000 pensionados. Eso quiere decir un poquito más de 150,000 hogares que no estarían recibiendo una pensión miserable, algunos, aunque hay un grupito de unas pocas personas, de unas 9, 10 o 15 personas que están recibiendo jugosas pensiones. Esto es lo que está en riesgo, y por supuesto que la reforma no solo tiene que ver con que se encamine hacia un sistema mixto. Por hoy es necesario un sistema mixto que ayude a salir de la crisis, que nos permita salir de la crisis, y que por supuesto también después habrá que pensar la nivelación de las pensiones, porque no puedan haber pensiones que incluso si no fuera por el aporte del Estado estarían como en $107. $107. ¿Quién come con $107 durante un mes? Y otros con $7,000. Debe haber semejantes abismos, no es asimilable. Es necesario reformar ese sistema y regularizar el sistema de pensiones. Ante esta necesidad, ante este sistema fracasado, porque es un modelo que ha fracasado en diferentes países, el gobierno de El Salvador, presidido por el presidente Salvador Sánchez Serén, ha presentado a la Asamblea Legislativa una propuesta. También la clase trabajadora de nuestro país se ha organizado, ha estudiado la situación y ha presentado una propuesta ante la Asamblea Legislativa, ante el Ejecutivo, que es muy similar a la que presentó el presidente. Pero es preocupante, diputado, porque hay una propuesta siempre de las AFPs, y se anunciaba hace unos días en conferencia de prensa que la derecha de este país se ha unido con un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones que, como lo ha dicho la jefa de fracción del grupo parlamentario del FMLN, diputada Norma Guevara, es prácticamente lo mismo que ha presentado las AFPs. Sí, es que aquí lo que hacen es cambiarle el nombre a las mismas personas. O a los mismos agrupamientos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque primero fue el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, que presentó la primera propuesta de reformas a la AFP, que propuso el sistema mixto, sí, que todos recordamos, donde se decía que una pensión vitalicia, que primero debe de quedar como pensión vitalicia, que no la tienen las AFP. Segundo, que debía de ser una pensión que francamente le permita al pensionado llevar más o menos tranquila sus días, porque ya los que nos lleguemos a pensionar, o que los que nos retiremos, ya debemos de saber que lo que nos queda no es mayor cosa, porque una vez llegamos a 60 años, todo lo que vaya de ahí en adelante es ganancia. Y es cuando más necesidades hay. Por supuesto, porque son donde la vida ha perdido una serie de elementos que se ven disminuidos. Bueno, la fuerza humana se pierde, la energía se pierde. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que presentó el gobierno aquella propuesta. Inmediatamente las AFP presentaron otra que francamente era un insulto
a la inteligencia humana, porque llegaron a decir que mira, es que te vamos a prestar, y tratando de embaucar más a la gente. Bueno, y cualquiera que los oyera podía pensar que estaba en un ambiente, pero por favor, de dejarse ir. Pero cuando a la gente se le aclara y se dieron cuenta que su propuesta no era ni admisible ni siquiera para los organismos financieros internacionales, ni se los aprobó, la situación que aquí se ha creado, ni la aprueba el Fondo Monetario Internacional, no la aprueba el Banco Mundial, no lo aprueba el BID, no lo aprueba nadie. Solo estos grandes sabiondos de aquí presentan esas alternativas. Bueno, entonces ya habían dos propuestas. Después vino la propuesta de los trabajadores. Frente a la propuesta de los trabajadores vino entonces el Estado, a través del gobierno, del profesor Salvador Sánchez Serén, se serenó, se reflexionó y se moduló todavía más en las discusiones con ellos, en las discusiones con los organismos internacionales y con los propios trabajadores. Y se formuló otra propuesta que todavía le deja más espacio a la participación de las AFP, que incluso eso lo reclaman los trabajadores, que están claros de lo que significa financieramente eso, lo reclaman porque dicen, ¿por qué tienen que seguir tragando ellos? Pues sí, pero volvemos a decir, no queremos que esto sea traumático para nadie, que sea más o menos soslayable y que nos permita ir construyendo una cuestión entre todas y todos, incluidos también los empresarios, una visión distinta de país que nos ayude a ponernos a la altura de los tiempos. Bueno, pues no, entonces buscaron ya a lo que le llaman a las ONG de ellos, esto que le llaman sociedad civil, que son prestanombres porque son los mismos fulanos que siempre han estado. Allá anda un señor que se llama Domingo Méndez, por ejemplo, y no fue presidente de la Sala de lo Constitucional, pues. Si uno lo sabe, fue presidente de la Corte y presidente de la Sala. Es decir, ¿y a quién ha representado ese señor durante todo el tiempo? A los mismos intereses, solo que, claro, así un poco presentado como tranquilito, sereno, que hoy ya la serenidad se le acabó, no sé si será por lo senil o algo así, pero agarraron eso y entonces hoy la propuesta de la sociedad civil, que es la misma propuesta de Asafondos, solo que incluso la ponen todavía más amarga en algunos casos, pero el fondo es el mismo. Al final el fondo es el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que no quieren es perder los privilegios, pero no pueden continuarse. Aquí, si no a veces lo que proponen es cómo presentar la quiebra entre todos. Deberían de tener cuidado. ¿El FMLN estará entonces apoyando la clase trabajadora de este país? Es que no puede hacer otra cosa. A veces los debates que tenemos allí en la asamblea dicen que porque cuando hay que apoyar a alguien hay que apoyarlo de verdad y no meterle el cuchillo por la espalda como hacen esto, que le sonríen aquí cuando la gente medio vuelve a ver para otro lado, va la puñalada trapera. Entonces dicen que eso es ideológico. No, eso no es ideológico, esa es la defensa real de los intereses de los trabajadores y estaremos apoyando porque no venimos de otro lado, somos trabajadores, somos y seguiremos siendo trabajadores. Y tendremos que apoyar las transformaciones que ayuden a los trabajadores a cada vez obtener más y mejores espacios que les permitan más y mayor dignidad, que tengamos más y mejor justicia en este país. Eso es lo que queremos. Diputado, gracias por habernos acompañado y sobre todo porque nos ha ilustrado muy bien el escenario que está viviendo nuestro país actualmente en cuanto a este tema de pensiones. Muchas gracias a ustedes, Vanessa, gracias al pueblo salvadoreño que nos permite acercarnos
a la intimidad de sus hogares cada vez que es posible. Gracias, diputado, y gracias, por supuesto, a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este espacio Voz Parlamentaria. Le invitamos a que siga de cerca el trabajo que realizan los diputados y diputadas del FMLN a través de nuestras redes sociales y también de nuestra página web. Buen día. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.